Sí, bueno, nos encontramos aquí en la casa de don Félix Potchuk, anciano indígena maya, y nos va a compartir unas enseñanzas acerca de, de la tradición. Eh, para empezar la conversación le vamos a preguntar acerca de los orígenes del universo y el hombre según los mayas. ¿Qué tal, don Félix? ¿Cómo está? Pues aquí estoy a sus órdenes. Por lo que usted me pregunta, el origen del universo es el título que le doy en el momento de la traducción de este tema. Este tema es data desde mucho antes de los egipcios, cuando ni siquiera sabíamos de gentes que existían en el otro lado del planeta. Desde eso ya se estaba enseñando dentro del autóctono en su propio lenguaje, que es la maya, este tema del origen del universo, en donde tiene un concepto laico, como decimos, pero en la actualidad, según yo, ese concepto laico ha dejado de ser laico. ¿Por qué? Porque sin presumirlo y sin tratar de salirme del conocimiento maya, he sido contactado por un ángel, así como suena, un ángel, cuando yo ni siquiera creía en ángeles ni espíritus. Este ángel se identificó conmigo como Salomé de Sonia, que me dijo, te vine a curar. Y me empezó a practicar una masoterapia. Masoterapia le decimos a curación por medio de masajes. Durante ese tiempo no hizo más que estar hablando de las cosas que manejo. Y me dice así, en realidad, maestro, el universo empezó como tú lo enseñas. Mi consejo es que te versaras más sobre Cábala. Y dice bien, yo no sé qué es Cábala, solo oigo decir Cábala, pero se me grabó ese consejo. En el momento de decirme maestro, por favor, quiero que se dé cuenta qué es lo que estoy diciendo. Me está diciendo maestro, me está dando una jerarquía de maestro. Una persona que no es un profesor, no es un profesorucho de alguna universidad cualquiera. Me está dando esa jerarquía un ángel que es mucho, muy superior a cualquier mentalidad universitaria terrenal. Y eso suena para mí como una iniciación. Y en el momento de reconocer la calidad de mi enseñanza, esta enseñanza está agarrando un grado de sagrado. Mire, parte de estas cosas que voy a enseñar son las que quemó Diego de Landa, el obispo, a un costado de la catedral de Mérida, Yucatán, en el año de 1572, alegando que son cosas del demonio. Y según juzgo yo ahora como sacerdote maya, en el momento de quemar esos documentos, no sabía él la calidad sagrada que tiene. Y entonces el mismo demonio era él mismo y no se daba cuenta. ¿Por qué? Porque si está avalado por un ángel, ¿quién es Diego de Landa 100 veces obispo ante un ángel? No es nada.
¿Me está entendiendo o no? Sí, sí. Yo no estoy tratando de denigrar a Diego de Landa, sino lo que estoy juzgando son sus actos, y los actos son los que hablan. ¿Por qué Diego de Landa no pudo catalogar estos documentos? Porque él pensó de que al dominar la lengua maya ya se sentía un jerarca para enjuiciar la cultura maya. No más que se equivocó Diego de Landa. La maya que aprendió no es la verdadera maya, es la maya amestizada que surge de su propia universidad, hecha por hombres. La maya no está hecha por hombres, está hecha por ángeles, es lenguaje angélico que data desde a principios de la humanidad, más allá de la Atlántida, para ser más exacto, hablado por iniciados atlantes. Y cuando se forma la raza maya, ese es el lenguaje que se regenera en el viejo Yucatán, con ciertas variantes, pero es la auténtica maya, que es la maya que yo hablo. Y esa maya no la sabe Diego de Landa. Por eso no pudo ser un juez ante esos secretos místicos. Bien, ya dimos una ligera semblanza sobre lo que es el origen del universo. Entonces, dice la enseñanza maya, practicado en grutas, en riscos, en cuevas, son los templos donde se enseñó esto al pueblo maya. No se enseñó en universidades arpelladas de oro y marfil, no. Estos son los mejores templos para este conocimiento. Y quien lo impartió es un personaje que se llama, su nombre de nacimiento es Tiquinché, que traducido al español quiere decir palo seco. Este hombre trascendió tanto por medio de la concentración física y mental que hizo contacto con lo que el maya llama Hunapku. Y Hunapku traducido al español quiere decir fuente dadora de la vibración universal. Y eso es lo que en el otro lado le llaman Jehová, Yahvé, Alá, etc. Aquí el maya le llama Hunapku, fuente dadora de la vibración universal, más para acá le llama suprema potencia universal, pero en forma más nueva le llama energía de quinta dimensión. Dicho en lengua maya, Sujuikat Ichhopel Yokabil. Traducido al español, energía de quinta dimensión. Con eso hizo contacto Tiquinché, con la cual adquirió conocimientos que solamente un Cristo puede tener, o sea, un avatar. Por eso dejaron de llamarle Tiquinché y empezaron a llamarle Halach, que quiere decir iniciado. Pero un iniciado para el maya no es como nosotros los místicos modernos lo entendemos, no. Un iniciado para el maya, que es un halach, es como decimos un Cristo, es un avatar. Y los mayas no tuvieron muchos avatares, solo tuvieron uno, y ese fue Tiquinché, más tarde Halach. ¿Por qué Halach? Porque Tiquinché llegó a dominar la ley sobre la materia. Y eso, según él, se llama
polarización de la materia. Lo llegó a hacer. ¿Cómo es la polarización de la materia? Por ejemplo, un vaso lo pongo aquí. Yo, que soy el contacto con la suprema potencia universal, está en mí la fuerza, la ley que le da órdenes al átomo, y el átomo tiene que obedecer como el hijo obedece al padre. Esto es un poco difícil, pero no imposible. ¿Me estás entendiendo? Bueno, pues por medio de esa ley que está en mi aparato receptor y transmisor, que son los sesos, le digo al vaso, levántate y cámbiate para allá. Y el vaso se levantará y se cambiará. Ante los ojos del hombre que no sabe nada de esto, lo único que le quiera decir, milagro, milagro. Pero yo, que sé lo que estoy haciendo, para mí el milagro no existe. O sea que para un avatar no existe el milagro. El avatar sabe lo que está sucediendo. Ahora, vamos a explicar en lo físico qué le está sucediendo al vaso. El vaso está hecho de átomos, ¿cierto o no? Sabe usted de física, ¿verdad? Bueno, está hecho de átomos. Los átomos tienen electrones. Estos electrones están girando en un sentido alrededor del núcleo. Cuando recibe una orden mía de cambiarse a otro lado, los electrones de los átomos de este vaso, que están girando en un sentido, comienzan a dar la inversa, a girar en sentido contrario. El vaso no se distorsiona, no le pasa nada, sigue siendo vaso. Lo único que le pasa es que pierde pesantez. No hay magnetismo que lo atraiga, ni aquí en la Tierra, ni en el Sol, ni en Marte. Está listo para viajar en el espacio sin problemas de atracción. Es la suprema potencia universal, o el Hunapku, el único que puede dar órdenes de ese tipo cuando está en uno que es avatar. Entonces, esto es lo que tenía Halach el Maya, de la cual se desprende toda la doctrina que posee el Maya hasta en la actualidad. Viene de su Halach, o de su avatar, o de su Cristo, como podemos decir. ¿Ya me he entendido? Muy bien. Pues basándonos a ese gran personaje, dicen sus doctrinas así: Hach uch mat akan akabe chen akan postan bikan. Traducido al español, quiere decir, en aquellos tiempos, cuando no existía nada, ni oscuridad, ni luz, ni galaxias, ningún cuerpo material en el espacio, lo único que existía es el grisáceo. El grisáceo no es ni luz, no es ni cuerpo, no es oscuridad, pero es todo lo que existía, el grisáceo. Dentro del grisáceo había una energía que el Maya le llama energía de quinta dimensión, porque
Este grisáceo viene siendo, si hombre alguno lo viera, sería como una eterna neblina en el firmamento, sin luz, sin oscuridad, solo el grisáceo. Entonces este grisáceo, según eso, alberga en su interior una energía que es la energía de quinta dimensión, que es lo que el maya le va a llamar Hunapku, es lo que allá en el otro lado le van a llamar Alaya, B, Jehová, qué sé yo. Pero ellos allá adoraron, y ahí está lo malo que hicieron, adoraron. Al adorar se sumieron solos en una oscuridad, no trascendieron, quedaron en la oscuridad, sin poder interpretar cómo en realidad es esa gran potencia que se le había dado al hombre. Y así empezaron a crear templos, a sacerdotes, a formar su propia creencia. Y dentro de ellos se hundieron, no trascendieron. El maya nunca adoró al Jehová o al Hunapku. Él nomás hacía concentración física y mental en riscos, en cuevas, en grutas, con la cual hizo contacto con esa suprema potencia universal. Y lo siguió haciendo a través de los tiempos hasta que llega la conquista, y la conquista le quitó esa costumbre, le inculcó sus creencias religiosas a punta de lanza y fuerzas inquisitoriales, con la cual denigró para siempre al pobre indígena de la preamérica, perdiendo su facultad pura, limpia, hasta divina, si se puede decir, puesto que hizo contacto con eso que se llama Dios. Pues bien, estando así el grisáceo, resulta que llega el momento en que aparece un punto negro en lo grisáceo. Ese punto negro es una mancha, según dice el maya. Esa mancha viene siendo lo que en la actualidad llamamos neutrón. Es el neutrón en su principio que ha manchado el grisáceo. Pero el neutrón no es estático. El neutrón en la mancha comienza a multiplicarse por medio de partes, una mitad, una cuarta parte, una octava parte, se está multiplicando y creciendo. Con esta multiplicación comienza en el universo el factor número. La numerología es la base, es la raíz de la numerología, que más tarde va a tener vínculo con lo que llamamos cábala, y la cábala va a tener contacto, va a tener vínculo con la alquimia, y la alquimia va a tener contacto con la física. ¿Estamos viendo la raíz? Bueno, ok. Entonces volvamos a lo grisáceo. A través del tiempo que el grisáceo se va multiplicando, todo aquello que era grisáceo, dentro de la cual está oculto la energía de quinta dimensión, que hasta el maya lo considera al grisáceo como el ropaje, como el velo que cubre a la energía de quinta dimensión, o sea, el Hunapku. A través del tiempo que se lleva esta multiplicación de esta mancha, todo aquello que era grisáceo quedó negro. Y entonces el maya dice, así
ha nacido la oscuridad. ¿La entendimos? Bien. Entonces la oscuridad ahorita va pisando los campos de una primera dimensión, porque ya alberga en su interior algo que más tarde va a ser materia, que es el neutrón. Bien, el neutrón ahorita está en la oscuridad. Pero esta oscuridad de que se está hablando ahorita no es una oscuridad como el hombre conoce. Esta oscuridad que se está hablando es una oscuridad densa, espesa, tan espesa que podría ahogar a una persona como lo haría el mar sin la ayuda de un batiscafo. ¿Ya lo entendimos? Así era la oscuridad, de espesa, de densa. ¿Por qué? Porque sus neutrones eran tantos que casi hacían contacto uno con otro después que se multiplicaron, porque ahí comenzó la multiplicación, la numerología. ¿Ya lo estamos entendiendo? Muy bien. Por esa razón, la oscuridad era espesa. Entonces, mira, cuando la oscuridad estaba en su aspecto denso, comenzó el neutrón a generar una nueva energía, pero pisando el campo de lo físico, algo que se puede palpar, tentar, tocar, porque antes con el grisáceo nada se podía tentar. Aquí ya está comenzando como a existir esa energía que genera el protón. Es lo que más tarde la ciencia lo va a tomar como base para manejar el átomo. Entonces esta energía ya basta, ya en cantidad grande, es lo que llamamos neutrón. Es lo que llamamos protón. El neutrón es el primero. El neutrón produce al protón. Bueno, se junta neutrón y protón en la misma oscuridad. Con ello se forma el núcleo. Cuando se juntan, el maya le llama primer casamiento en el seno de la oscuridad. Así le llamó a ese acto, casamiento. El resultado de ese casamiento es la prole. La prole de ese casamiento es lo que más tarde la ciencia va a llamar electrón. Los electrones son los hijos de esa unión que hubo en el seno de la oscuridad. Entonces, los electrones se empiezan a mover en derredor de los padres para no apartarse de ellos nunca jamás, porque el día que se aparten viene un desequilibrio de la existencia universal. Entonces, cuando todo el gran vacío ya está constituido por átomos, aquello que era neutrón
ya no habita en la oscuridad, habita en el núcleo del átomo. Ya se volvió átomo con sus electrones que el núcleo parió. O sea que mira, vamos a suponer que protón y neutrón son esposos. Al parir, parieron al electrón, son sus hijos. Entonces la oscuridad queda sin sus protones, porque ya no lo tiene, ya está en el átomo. Y aquí es donde la oscuridad queda rala, sin sus protones. Al quedar rala, el átomo, al fusionarse, crea una energía que es lo que conocemos como luz, como fuego. Es la creación de la fusión atómica. Entonces, esta luz, este fuego hecho luz, es la que desplaza a la oscuridad rala, y entonces la luz pudo viajar a sus anchas, desplazando la oscuridad. Y así es como el maya dice, ha nacido la luz. La Biblia, escrita por los grandes iniciados de Europa, dice que Dios dijo, hágase la luz, y se hizo la luz. Sopló y dijo, hágase la tierra, y se hizo la tierra. Sopló y dijo, hágase el hombre, y se hizo el hombre. Bueno, todo fue soplido, muy fácil, pero aquí el maya es diferente. Al narrarlo está dando una enseñanza que está ubicado en lo metafísico, no en lo físico. Lo que la Biblia no tiene, según como dice. Pero no vamos a juzgar la Biblia. Esa es creencia de los europeos, muy respetado es su creencia. Así hubiéramos deseado nosotros los autóctonos que respetaran nuestra creencia. Y entonces a través del tiempo pudo haber una fusión de ambas creencias y dentro de la cual sacar la esencia para llegar a la verdad, pero no fue así. La maldad de los europeos lo estropearon todo. Bien, vamos a descansar un ratito para proseguir. Sí. ¿Usted un vasito de agua, don Félix? ¿Agua? ¿Para usted? Sí, pero... Bien. Entonces, el maya estas tres potencias, neutrón, protón y electrón, está representado por la forma triangular. El maya pone en la parte de arriba el positivo, en la derecha el negativo y en la izquierda el neutro. Esos tres puntos formados crean una energía simbólica, que es la energía que genera las formas piramidales, positivo, negativo y neutro.
Los mayas lo utilizaron para practicar su concentración física y mental y dejaron de utilizar las grutas, los riscos, las cuevas, empezaron a utilizar la forma piramidal, las pirámides como decimos, y comenzaron a construir sus pirámides. Las pirámides, como vemos, son antenas para hacer contacto con la constelación de la Osa Menor. De la Osa Menor viene la inteligencia que tomó materia en la tierra para traer entre mayas la construcción de las pirámides, para poder hacer contacto con la constelación de la cual viene esa inteligencia, que es la Osa Menor. La Osa Menor en maya es Tzab, que quiere decir víbora de cascabel. Entonces, este personaje se llamó Chichán Itzab, que quiere decir cara chica de cascabel, que es la Osa Menor, es su lugar de origen. Entonces comienzan las construcciones piramidales utilizado por sacerdotes como su servidor, hacer las concentraciones para hacer contacto con la Osa Menor, de donde procede la inteligencia que vino a la tierra a encarnar como Chichán Itzab, el maestro de las pirámides mayas. Cualidad que no tiene otras pirámides aún ni las de Egipto. Las pirámides mayas tienen esa cualidad y desgraciadamente en la actualidad ya la han desvirtuado mucho, que ya las están destruyendo por el exceso de gente que va a visitarlas, gente que no está hecha para ese tipo de visitas, porque si vemos las cosas, esas pirámides tienen conceptos sagrados, porque allí es donde los sacerdotes entran a hacer contacto con la constelación de la Osa Menor que tiene también vínculo con la estrella de Sirio. Todo eso tiene que ver mucho con la inteligencia humana. Mira, si nosotros observamos, cada pirámide está construida en una explanada. Aquí en el centro está la pirámide. Nosotros pensamos que los mayas emparejaron su terreno para hacer eso. No. Se construyó allí porque esta planicie está haciendo las veces de una pantalla, en cuyo centro está su torre receptora, que es la pirámide. Cuando la tierra se mueve, esta explanada hace esto, o hace esto, o hace esto. Lo que está haciendo en este movimiento, está encontrando la forma de centrarse con la torre de su origen, que es la Osa Menor. Y el sacerdote que está en su interior practicando la concentración física y mental, llega el momento en que hace contacto mental, y es cuando, procedente de la Osa Menor o de la constelación de Sirio, recibe conocimientos de procedencia cósmica. Esto podríamos llamarlo como una estación de conocimientos cósmicos que recibe el maya. Entonces, por eso el maya, aparte de que recibe un conocimiento de esta índole, también trasciende su concepto espiritual, y con la cual va creciendo hasta llegar el momento en que
ese espíritu se convierte en lo que llamamos un ángel, que no pertenece ya a la tierra, sino pertenece al cosmos. Por ese medio se utilizaba espiritualmente el maya. Entonces, esta forma generadora de esta energía trascendental, más tarde, cuando Cristo llega a la tierra, toma esta forma piramidal como su símbolo, porque la energía piramidal genera una energía que se llama amor, que no es ese amor que el hombre le llama amor. El hombre le llama amor a ese contacto sexual que tiene, le llama, ese no es amor, es instinto, es propio de bestias, no de hombres. El amor que se está mencionando aquí es el amor que trajo Cristo. Él es el príncipe del amor. Y su símbolo es la triada, es el triángulo, la pirámide. Por esa razón, si ponemos dos pirámides invertidas, tenemos un símbolo que es la estrella de David. Y tenemos dos formas generadoras de energía trina, o sea, de amor, pero amor puro, amor universal. Por eso David nunca se apartó de ese símbolo, era su símbolo, el hombre, amor, que más tarde va a pasar en Jesús como el príncipe del amor en la tierra. Y lo dijo él muy clarito. Quien ama a su prójimo, a nombre mío, me ama a mí. Ahí lo está diciendo. Nadie puede llegar en la casa de mi Padre si no es por medio mío, el amor. Nadie puede abrir la puerta si no es por este medio, y señala la pirámide. Las pirámides son la puerta para entrar mentalmente con una, o sea, la suprema potencia universal. Entonces, cuando los átomos se están fusionando para crear la luz en el espacio, son los átomos los que le dan principio a la luz en el universo. Por esta razón, al ser creada la luz, en todos los ámbitos del universo se encuentran átomos fusionándose para crear la luz como antorchas para los mundos ya creados hasta nuestros días. Se siguen fusionando esos mundos, se siguen fusionando esos átomos para darle principio a los mundos, y uno de ellos es precisamente nuestro astro rey, el Sol. Por eso se piensa que en cualquier estrella, cualquier planta, cualquier árbol, cualquier ser viviente, hay una chispita allí de lo divino, porque es creación del Hunabku. Cuando todas las cosas se han creado, entonces pisamos el tiempo de Halach cuando está impartiendo su doctrina. Y la doctrina de Halach es precisamente
lo que han escuchado de cómo es la polarización de la materia, hecha para el hombre, no para el elefante, no para la hormiga, no para el tigre, para el hombre. ¿Por qué el hombre? Porque el hombre es el único que se le ha dado el aparato receptor y transmisor para ese tipo de energía que son los sesos. Pero también se le dio algo que se llama libre albedrío, que pueda escoger entre lo bueno y lo malo. Y la tendencia del hombre precisamente se inclina más hacia lo malo que hacia lo bueno, porque lo malo le deja ganancias económicas y lo bueno no le deja nada. Porque el mismo Cristo dijo: haced el bien sin mirar a quién. Y entonces, haciendo este bien, no se cobra. Él, cuando resucitó a Lázaro, no le dijo a sus familiares: me deben tanto. No, jamás aceptaba, ninguna dádiva aceptaba a Cristo. Es la ley de estas cosas. Porque el que recibe recompensa pierde lo ganado, no trasciende, se estanca y a la larga se vuelve un charlatán. Por esa razón, el maya, cuando enseñaba estas cosas de origen divino, no cobraba a su pueblo nada. Él no es un comerciante de conocimiento. Él es un maestro universal, igual que cualquier otro avatar, como Jesús de Nazaret. Podríamos pensar que Tiquinché, el Halach, sería como el Cristo de los mayas. Como se pierde en el umbral del olvido la esencia de este lenguaje, en actualidad el maya, más bien amestizado ya, está desorientado. Mira, hay libros hechos en la Universidad de Yucatán, que yo los he visto, son grandes, de mucho lujo, que se van a Europa, donde está plasmado, según los universitarios, los conocimientos mayas. Esos conocimientos que están en esos libros están distorsionados. Mira, primero dice esto: los mayas. Ese término no es maya, está españolizado. Porque mira, mayas no es un término maya, es un término español. La S no es un término maya, es un término español. La S es un plural español y el plural maya es la doble O. Por ejemplo, yo soy Pot, es mi apellido, uno solo. Para decir muchos Pot se dice Poto. Date cuenta que hay una J adelante. Poto. Esa J quiere decir que se trata de una persona. Y la doble O de muchas personas. Poto. Los pot, como podemos decir. Ese es el plural maya. Y los universitarios dicen los mayas. Primero ese detalle. Luego, no son mayas. Mayas es maya, que quiere decir no muchos.
pero ellos lo ponen a su manera españolizada. Entonces están enseñando una doctrina desvirtuada. Por eso no pueden, les pasa lo que a Diego de Landa, no pueden entrar en el misticismo maya, que con eso no se juega. Y lo entendí cuando el ángel me contactó en Europa. Comprendí la dimensión sagrada que tiene lo que estoy manejando y que con eso ni yo ni 20 como yo pueden jugar. Bien, Tiquiché no solamente eso es lo que le enseñaba a su pueblo, porque se había retirado y hacía mucho tiempo que no se le veía, creían que se había muerto. Al pasar los años, vuelve a aparecer Tiquinché en los lugares donde fue buscado y no se le halló. Traía en esta mano una piedra, en esta otra mano una semilla. Alguien del pueblo le dice: Halach, ¿a quién vas a apedrear con esa piedra que traes? No, dice Halach, esta piedra es la piedra de la sabiduría que viene de un astro lejano y da el entendimiento a todo aquel que no la tiene. Y esta es una semilla y la aventó en el suelo. Es una semilla que procede de donde procede esta piedra divina. La semilla se volvió planta, la planta se volvió flor y la flor dieron frutos. Así ha nacido lo que Halach llamó Ishin, que traducido al español quiere decir maíz. La planta dio granos, se multiplicó y se hizo tan vasto, con ellos se llenaron graneros. El maya lo convirtió en su alimento primordial. Y así lo tienen hasta nuestros días. Para ellos el maíz es sagrado y procede de un astro que ni ellos mismos saben de dónde es ese astro. Nosotros los sacerdotes pensamos que viene de la constelación de Sirio. Sirio en maya es Labkhan, es Sirio. Entonces, mira, en una ocasión hubo una sequía entre mayas y el pueblo estaba muriendo de hambre y sed. Halach lo estaba viendo y bajaba en una altura junto con sus alumnos, como decimos, y Halach veía bajar el agua de las alturas en su respectiva corriente. Entonces se quedó Halach mirando aquel agua que bajaba, se concentró ante sus alumnos y dijo: Ja, naken, tumeninka jale, tunkin yetewi, yeteuka, tenkin waitech, kanahkech. Y el agua, esto traducido al español quiere decir: agua, os ordeno que subáis, porque mi pueblo se está muriendo de hambre y sed en las alturas. Subid. Y el agua, en vez de bajar,
comenzó a subir y los árboles que crecieron en derredor de esta agua polarizada, como ya se explicó antes, es la polarización de la materia. El agua, en vez de bajar, empezó a subir. Las plantas que crecieron en derredor de esta agua polarizada cobraron un color grisáceo, símbolo de su pureza. Los mayas que tomaron agua de esta agua polarizada nunca más volvieron a sentir sed, aunque el agua no exista. Por estas cosas que hacía Tiquinché dentro de su pueblo, decididamente lo tomaron como el gran maestro de los mayas. Eso es un halach. El universitario actual comete un tremendo disparate que yo reprocho. Don Félix Potchuk, sacerdote maya, lo reprocha enérgicamente, porque dice el universitario actual, denigrando al indígena precisamente, eres un halachwinik, como si no tuviera importancia, así lo denigra, en términos denigrantes lo dice. El pobre universitario que se cree la divina maravilla es una pobre porquería que no sabe nada, porque está diciendo un verdadero disparate. Primero le dice halach, luego le dice winiki. Y halach ya vimos lo que es. Es como decir un Cristo con los poderes que tiene. Ahora, winiki quiere decir hombre inculto, salvaje, desnudo, sin más utensilio que un palo con punta que le sirve para cazar. Es un hombre sin cultura, sin nada, un salvaje. Entonces cuando dice halach winik, está diciendo un disparate. Un halach no puede ser un winik no puede ser un halach. Pero ponte a corregirlos y hasta te matan. Porque según ellos, lo que dicen en su universidad es lo máximo. Y son ellos los culpables de que se haya perdido la esencia de la sabiduría maya, tanto en Yucatán como en Europa. Ellos son los culpables, los mestizos, los universitarios, los profesores, los arqueólogos también toman parte de ello. Habló para ustedes el sacerdote maya Don Félix Potchuk. Sí, bueno, nos encontramos aquí en la casa de Don Félix Potchuk, anciano indígena maya, y nos va a compartir unas enseñanzas acerca de la tradición. Para empezar la conversación, le vamos a preguntar acerca de los orígenes del universo y el hombre según los mayas. ¿Qué tal, Don Félix? ¿Cómo está? Pues aquí estoy a sus órdenes. Por lo que usted me pregunta, el origen del universo es el título que le doy en el momento de la traducción de este tema. Este tema data desde mucho antes de los egipcios, cuando ni siquiera sabíamos de gentes que existían en el otro lado del planeta. Desde eso ya se estaba enseñando dentro del autóctono en su propio lenguaje, que es la maya, este tema del origen del universo, en donde tiene un concepto laico, como decimos, pero en la actualidad, según yo,
ese concepto laico ha dejado de ser laico. ¿Por qué? Porque sin presumirlo y sin tratar de salirme a cualquier mentalidad universitaria terrenal, y eso suena para mí como una iniciación. Y en el momento de reconocer la calidad de mi enseñanza, esta enseñanza está agarrando un grado de sagrado. Mire, parte de estas cosas que voy a enseñar son las que quemó Diego de Landa, el obispo, a un costado de la catedral de Mérida, Yucatán, en el año de 1572, alegando que son cosas del demonio. Y según juzgo yo ahora como sacerdote maya, en el momento de quemar esos documentos, no sabía él la calidad sagrada que tiene. Y entonces el mismo demonio era él mismo y no se daba cuenta. ¿Por qué? Porque si está avalado por un ángel, ¿quién es Diego de Landa 100 veces obispo ante un ángel? No es nada. ¿Me está entendiendo o no? Sí, sí. Yo no estoy tratando de denigrar a Diego de Landa, sino lo que estoy juzgando son sus actos. Y los actos son los que hablan. ¿Por qué Diego de Landa no pudo catalogar estos documentos? Porque él pensó de que al dominar la lengua maya ya se sentía un jerarca para enjuiciar la cultura maya. No más que se equivocó Diego de Landa. La maya que aprendió no es la verdadera maya, es la maya amestizada que surge de su propia universidad, hecha por hombres. La maya no está hecha por hombres, está hecha por ángeles, es lenguaje angélico, que data desde a principios de la humanidad, más allá de la Atlántida, para ser más exacto, hablado por iniciados atlantes. Y cuando se forma la raza maya, ese es el lenguaje que se regenera en el viejo Yucatán, con ciertas variantes, pero es la auténtica maya, que es la maya que yo hablo. Y esa maya no la sabe Diego de Landa. Por eso no pudo ser un juez ante esos secretos místicos. Bien, ya dimos una ligera semblanza sobre lo que es el origen del universo. Entonces, dice la enseñanza maya, practicado en grutas, en riscos, en cuevas, son los templos donde se enseñó esto al pueblo maya. No se enseñó en universidades arpelladas de oro y marfil, no. Estos son los mejores templos para este conocimiento. Y quien lo impartió es un personaje que se llama, su nombre de nacimiento es Tiquinche, que traducido al español quiere decir palo seco. Este hombre trascendió tanto por medio de la concentración física y mental que hizo contacto con lo que el maya llama Hunapku. Y Hunapku traducido al español quiere decir fuente dadora de la vibración universal. Y eso es lo que en el otro lado le llaman Jehová, Yahvé, Alá, etc.
Aquí el maya le llama Hunapku, fuente dadora de la vibración universal. Más para acá le llama suprema potencia universal, pero en forma más nueva le llama energía de quinta dimensión. Dicho en lengua maya, Sujuikat Ichopel Yokabil. Traducido al español, energía de quinta dimensión. Con eso hizo contacto Tiquinché, con la cual adquirió del conocimiento maya. He sido contactado por un ángel, así como suena, un ángel, cuando yo ni siquiera creía en ángeles ni espíritus. Este ángel se identificó conmigo como Salomé de Sonia, que me dijo, te vine a curar. Y me empezó a practicar una masoterapia. Masoterapia le decimos a curación por medio de masajes. Durante ese tiempo no hizo más que estar hablando de las cosas que manejo. Y me dice así, en realidad, maestro, el universo empezó como tú lo enseñas. Mi consejo es que te versaras más sobre Cábala. Y dice, bien, yo no sé qué es Cábala. Solo oigo decir Cábala, pero se me grabó ese consejo. En el momento de decirme maestro, por favor, quiero que se dé cuenta qué es lo que estoy diciendo. Me está diciendo maestro, me está dando una jerarquía de maestro. Una persona que no es un profesor, no es un profesorucho de alguna universidad cualquiera. Me está dando esa jerarquía un ángel que es muy superior